yo comencé la semana pasada a manejar, a hablar con la iglesia sobre las 7 palabras de Jesús. Entiéndase, las 7 frases que Jesús habla mientras está colgado en la cruz del Calvario, ¿verdad? O sea, y lo hice, mi intención genuina, lo había dicho, era enseñar eso 2 o 3 semanas antes de Semana Santa, pero por diferentes cosas y direcciones no había tenido la oportunidad. Entonces, decidí comenzar a hacerlo la semana pasada, aunque estábamos apenas saliendo de Semana Santa, ¿verdad? Y hay algunas cosas que te quiero resumir rapidito, ¿verdad? Primero, obviamente, esta última semana de Jesús tiene mucho peso en los evangelios. De hecho, si tú vas al evangelio de Juan, en el evangelio de Juan, prácticamente, ¿verdad? O sea, casi mitad del evangelio, desde el capítulo 2 en adelante, de los 21 capítulos que tiene, está hablando de esa última semana de Jesús. Hice la matemática de todos los evangelios, 34.25% se enfoca en esa última semana de la vida de Jesús. Leemos una introducción que viene de Mateo 27, a donde la Biblia nos dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Compartí la semana pasada, decía: mira, qué escenario tremendo, donde aquí está Jesús, ¿verdad? Colgado sobre esta cruz. Y la Biblia es puntual en enseñarnos cuántas voces se levantaron en contra de él. No habla de los principales sacerdotes, no habla de los escribas, no habla de los fariseos, no habla inclusive de los 2 ladrones que están al lado de él. Sabemos, la impresión que nos llevamos del consejo de las escrituras es que este es un proceso que duró alrededor de 3 horas, 3 horas y media. Y sin embargo, aunque tantas voces están reclamando, son 7 las frases que Jesús suelta. Decía, yo creo que una de las primeras enseñanzas extraordinarias de Jesús desde la cruz es que no se le responde a todo el mundo y que hay un valor, hay una madurez en entender que tú no necesitas responderle a todo el mundo. Que hay gente que levantan sus voces y que critican y señalan, insinúan, dudan, insultan. Y que francamente, cuando tú vives con una noción de propósito, una noción de fin, cuando tú tienes un entendimiento de que hay algo que te toca hacer, eso debe pesar en nosotros de tal manera que entendemos, con toda honestidad entendemos, que yo no tengo el lujo de tiempo para perder respondiéndole a alguien que francamente no está en lo que tiene que estar. Yo sé que eso suena mal, pero no, pero espérate, como cristiano hay que sacarle a tiempo a todo el mundo. Qué curioso que no fue eso exactamente lo que Jesús modeló, ni en la cruz ni en su ministerio. Vieron instantes donde Jesús habló claramente, soltó frasecitas que muchas veces tú la oyes mal aplicada por ahí. Pero frasecitas como estas de echar perlas o de no echar perlas delante de cerdos. De que Jesús hablaba a la multitud y siempre cerraba o incluía en algún lugar: el que tiene oído para oír, que oiga. Es el entendimiento. Aquí está todo el mundo, pero no es verdad que todo el mundo está en esto. Y el que está en esto, el que tenga los oídos, que lo coja y que le sea útil. Es importante que tú entiendas eso en tu vida. Que tú tengas tan claro tu propósito, tan claro tu identidad en Cristo, que tú mismo sepas que tú no necesitas responderle a todo el crítico, todo el que diga y todo el que opine y todo el que quiera. Porque hay un enfoque, hay un encargo, hay un empuje en tu vida. Otra de las cosas que enseñé antes de entrar en las frases de Jesús
Es como los evangelios están llenos de un atributo que se le da al Espíritu Santo. Una de las cosas que se enseña es que cuando estemos en tiempos de persecución, de dolor, digamos de injusticia, esos tiempos que nos cargan, una de las verdades que enseñan los evangelios es que el Espíritu Santo nos enseñaría qué decir en ese tiempo. Lo resaltaba para decir que las palabras que Jesús dice en este momento son extraordinarias, porque tal como se profetizó en aquella serpiente de bronce que Moisés preparó en el desierto, lo que Jesús dijo es que cuando yo sea levantado, atraeré todos los hombres a mí. En este momento de atracción, lo que él dice va a ser oído por personas que no oyeron ninguna otra palabra a lo largo de su ministerio. Y entramos la semana pasada examinar un poquito el alcance de las primeras 3 palabras, ¿verdad? Y te las repaso rapidito para que entremos entonces en cerrarlas hoy, ¿verdad? La primera frase que sale de la boca de Jesús: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Una extraordinaria palabra. Hay cierta confusión entre estudiosos a quién se refería Jesús, si a los soldados que le estaban crucificando, ¿verdad? O si aquellos que se estaban burlando de él. Hay algunos que dicen que fue un grupo o que otro grupo. A fin de cuentas, déjame decirte, y digo esto respetuosamente, yo no creo que importe mucho a cuál de los dos grupos. Yo creo que la aplicación es la misma. La aplicación no solamente es la necesidad del perdón en nuestras vidas, sino la actitud que tenemos que portar para que el perdón sea efectivo. Esa palabrita, esa frasecita de que no saben lo que hacen, ¿cuánto pesa? Porque vamos a analizarlo fríamente. Si la palabra es sobre los soldados romanos que lo están crucificando, que no saben lo que están haciendo. Señores, esto es un escuadrón de ejecución. Son expertos en crucificar gente más. Son tan expertos en crucificar gente que en la primera guerra entre Judea y Roma, cuando se acabaron la madera para las cruces, estos tigres supieron improvisar y crucificar gente contra el muro de Jerusalén. Saben perfectamente lo que, y si quiere decir que no eran los escribas, eran los fariseos, tenían 2 años tramando cómo lo iban a lograr echar mano a Jesús. Lo habían calculado, sabían lo que estaban haciendo, pero de alguna manera la postura de Jesús es declarar que ellos no saben lo que él está haciendo. De nuevo, hay implicaciones teológicas. Estaba diciendo que no sabían que él era el Hijo de Dios. Es curioso porque parte del público, lo que leí en Mateo te dice que ellos lo habían oído decir que él era el Hijo de Dios. Yo creo que el modelo de Jesús a nuestras vidas es como tú y yo estamos supuestos a perdonar. No solamente perdonar, sino extenderle al que nos ofendió ese beneficio de la duda que encontramos tan difícil soltarle a la persona. Yo no solo te perdono, sino que yo escojo creer en mi corazón que tú no sabías lo que tú estabas haciendo cuando tú hiciste aquello que generó el problema entre nosotros. ¿Tú sabes por qué yo tengo que pensar así? Porque si yo pienso que tú sí sabías lo que tú estabas haciendo y que fue de maldad, entonces mi corazón se va a recoger de ti de tal manera que aunque yo haya dicho, sí, está bien, te perdono, nunca iba a haber la posibilidad de una verdadera restauración de nuestra relación. Cuando yo enfrento gente en el tema de perdón y digo, cumplo con la primera parte, Padre, perdónalo, sí, yo te perdono, pero en mi corazón arrastro la idea, sí, yo me acuerdo y me confieso, mi mujer no está aquí esta noche, aquí en el salón, está abajo con las mujeres trabajando. Yo me acuerdo que cuando novios, ¿verdad? Y recién casados, mi amor, perdóname, ajá, le decía yo, ya claro, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo tengo que perdonarte, ¿verdad? O sea, como condenado a perdonar. Vamos a decirte algo, por más que tú perdones, si tú no le sumas esa parte de decir, mira, es que él no entendió, es que ella no entendió el alcance de esto, entonces tú te vas a envenenar.
tú vas a ser incapaz de dar de ti lo que tú tienes que dar de ti para que esa relación sane y camine como tiene que caminar. Y aunque se habrán, entre comillas, perdonado, no habrán los frutos de una restauración. El modelo de él no fue solo decirnos perdonen, fue modelarnos que perdonamos protegiéndonos a nosotros mismos. Yo no estoy protegiendo al otro cuando hago eso, me estoy protegiendo a mí. Estoy protegiendo mi corazón, estoy guardando mi corazón. ¿Verdad? Anuncio gratuito aquí, escucha la prédica del domingo pasado. O sea, cuando yo aprendo a vivir así, yo estoy protegiendo mi propio corazón. La segunda cosa que Jesús dice es que le suelta a este buen ladrón. No lo llama el buen ladrón porque como hay uno que está insultando y el otro defiende, al que defiende lo llamamos el buen ladrón. La tradición le da nombres, nos ayuda a identificar estos tipos, ¿verdad? Pero a este ladrón le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué cosa más extraordinaria de decirle a alguien que está en plena conciencia de su error y de su condición? La defensa de este ladrón a Jesús es decirle a su compadre, pero cállate. Y ni aún muriendo tienes temor de Dios. Oye, esto es lo que él dice. Tú y yo estamos aquí porque no lo merecemos. Ahí hay una confesión que ya realmente no vale mucho, porque aunque haya sido inocente lo están crucificando, ¿verdad? Pero ahí él confiesa, él dice, tú y yo no merecemos esto que nos está pasando. Pero este hombre no. Él reconoce su condición de pecador y la realidad de un Dios justo. Lo oré esta noche, lo oro con frecuencia en mi propia vida. Esa necesidad que tenemos de continuamente reconocer mi necesidad de Dios. Mi reconocer que no soy lo suficientemente capaz o inteligente o dotado, porque tú sabes que la gente te lleva a creer que sí. La gente te lleva a creer que tu condición no es tan mala. Y cuando tú comienzas a entender que tu condición no es tan mala, poco a poco tú vas perdiendo en tu vida el entendimiento de tu necesidad de Dios. Y en nuestra vida de fe, las cosas grandes pasan mientras más rápido reconocemos nuestra propia limitación. Aún hablando de gracia, Dios mismo le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracia se manifiesta cuando reconozco lo débil que soy. Entonces ese momento de decirle a uno descalificado, menospreciado, uno que no hay que decirle, él sabe su condición, es un retrato de su trato y su respuesta con nosotros. Con todo hombre, con toda mujer, que es capaz de decir, es que lo necesito, es que yo sé lo que soy, yo sé lo que hice. Y su respuesta a un tipo muriendo violentamente por un crimen cometido es, esta tarde todo va a ser diferente para ti. Qué cosa extraordinaria. Que el primero en recibir promesa de un paraíso no fue Abraham, no fue David, no fue ninguno de los apóstoles, fue un miserable ladrón. Y te habla de cómo Él da a nuestras vidas. Lo tercero que hablamos, que es un detalle fascinante, pero es un detalle de una importancia extraordinaria. Esa tercera frase de Jesús, cuando Él mira a María, su madre, y le dice, he ahí tu hijo Juan, y a Juan le dice, Juan, he ahí tu madre. Y en esencia le está delegando el cuidado de ella. Pasé un tiempo hablando de un pasaje que hay en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 20.
a donde la Biblia habla de un David que aún recibiendo un encargo de su padre, deja, antes de irse, deja buscar en orden la encomienda que pesaba sobre él. Les hablaba de cómo Dios bendice el orden en nuestras vidas. Cuando hablamos de orden, no estoy hablando de tener tu closet bien ordenadito. Estoy hablando de tu vida, de las cosas que tú sabes que Dios ha pedido de ti. Y como tantas veces nosotros, óyeme, amando a Dios, interesado en las cosas de Dios, como que ponemos a un lado las cosas que Dios ha pedido de nosotros. Yo conozco personas, y perdóname si luce que estoy como lloviendo sobre un tema, pero personas que me han dicho, óyeme, tarde en su caminar con el Señor, que tienen 7, 8, 9, 10 años asistiendo a la iglesia. Me dicen, óyeme, pastor, por fin yo entendí lo que tú decías sobre el darle a Dios. Mira qué cosa fascinante. Pueden estar en la iglesia todos esos años y oír todo lo que la palabra dice y todo lo que hemos podido enseñar y los momentos que el Espíritu Santo se ha movido y dicho algo. Pero eso no quiere decir que la vida de todo el mundo responde a ese mismo orden. Hay un momento que la gente despierta. Y esta persona dice, oye, si yo hubiera entendido eso antes, ¿cómo eso hubiera cambiado mi vida? Pero la realidad del asunto es que lo entendió ahora y ahora hay una diligencia por poner cosas en orden. Quiero exhortarte a entender esto. Lo enseñé con detalle la semana pasada y no tengo el tiempo ahora mismo para volverlo a hacer. Pero por favor entiende algo. El orden de Dios en tu vida te toca a ti ponerlo. Él te va a dar por su espíritu, en gracia te va a dar tanto el querer como el hacer. Te va a impulsar a hacerlo, pero a ti te toca hacerlo. Y es tan importante que tú entiendas eso. Son de esas oraciones que si tú estás sentado orando, ay Dios, trae orden a mi vida, ayúdame a tener orden en mi vida, ayúdame a tener orden en mi vida, que no vas a recibir una respuesta. Y programa que te lo diga de esa manera. La respuesta que vas a recibir está ligado a lo que te estoy diciendo ahora. Lo que tú vas a recibir del Señor es bueno, pero párate y pon el orden. Párate y comienza a dar los pasos. Párate y comienza a hacer. Yo creo en la oración. Yo creo que hay momentos a donde lo que nos toca es, citando a los salmos, estar quieto y saber que Él es Dios. Pero también sé que en nuestra vida de fe hay muchos momentos que hemos estado orando en lugar de dando los pasos que teníamos que dar. Yo creo que es importante en nuestras vidas revisar esos momentos y preguntarnos, ven acá, cuidado si este es un momento que yo no veo, que yo veo que nada está pasando y yo estoy esperando que Dios haga, pero es porque Dios está de brazos cruzados mirándome a mí, esperando que yo dé el paso que tengo que dar. Porque eso pasa y con frecuencia en nuestro caminar de fe. Quiero ir entonces, digamos, a las frases que quedan de Jesús. Es lo que quiero compartirles hoy, ¿verdad? Dice la Biblia en Mateo 27:46 que entre todas las cosas que Jesús dijo, hubo un grito. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuándo me interesa a mí poder manejar este tema contigo? Pero yo creo que manejar este tema trae entendimiento a lo que realmente pasó sobre la cruz del Calvario. Lo que Jesús realmente, por usar la palabra, temía, la parte terrorífica de la crucifixión para él. Yo no sé para ti o para ti, ¿verdad? Para mí, yo pienso en la crucifixión y pienso, bueno, espérate, yo no hubiera querido aguantar eso azote. Yo no hubiera querido cargar esa cruz. Imagínate que te claven. Tú sabes lo que eso debe doler. Como que uno coge sus partes y dice, eso debe ser terrible, eso debe ser terrible, eso debe ser terrible. Jesús, ¿qué le habrá parecido terrible de ese proceso? Y el grito te lo enseña. Mira, decimos que Jesús llevó sobre sí el pecado del mundo en este momento. Pero el apóstol Pablo nos da otro entendimiento del momento. El apóstol Pablo no dice
que Él llevó sobre sí el pecado del mundo. Oye, como Pablo describe ese momento de la crucifixión. En 2 Corintios 5:21, esto es lo que Pablo escribe. Él dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este momento, Jesús no meramente porta nuestro pecado, Él se convierte literalmente en pecado. Y esto es lo terrible, esta es la dinámica que Él temía. Pero la dinámica que Él temía es que su Padre es santo. Y a donde hay pecado, Él sabe que la presencia de Dios no va a reposar. ¿Cuál es su terror? Su terror es que por primera vez, desde la eternidad pasada, Él se va a ver literalmente separado de su Padre. Por un momento, lo que Él era algo tan abominable ante Dios, que Dios mismo da la espalda. Jesús no cargó mi pecado y tu pecado. Jesús cargó todos los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Los que todavía tú no has cometido, pesaron sobre Él en ese momento. Y Pablo lo explica brillantemente. Tuvieron que pesar sobre Él para que cuando Dios no mirara a nosotros, lo que viera fuera justicia en nuestras vidas. Mientras que sobre Él vio pecado. Cuando la Biblia dice que fuimos hechos justicia de Dios, no exagera. Es que fuimos hechos justicia porque Él fue hecho pecado. También la enseñanza es extraordinaria. Para todo aquel que en algún momento de su vida se ha sentido traicionado o abandonado por personas que te amaban. Probablemente ese tipo de traición deja de las más profundas heridas en el ser humano. Y qué tremendo saber que cuando oramos a Dios, cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos a uno que entiende esa sensación de abandono, que no le es ajeno nuestro dolor. Que lo peor que tú puedes pasar, señores, no era solamente lo físico. Me atrevo a decirte, según muchos antropólogos, sociólogos, arqueólogos, ¿verdad? Te dicen que la persona de Jesús físicamente debió haber sido un hombre fuerte. Fuerte porque la profesión era carpintería, de manos ásperas, de antebrazos desarrollados, de fuerza física, sobre todo, y tú lo ves, vivían caminando de un pueblo a otro. No había Caribe Tours o metro para llevarlo, ¿verdad? Físicamente, ahí no es donde estaba el problema de Jesús. El problema debe estar con este proceso de ser pecado, con el proceso de estar alejado de Dios. Y cuando tú comienzas a entender que Él pasó eso para que tú nunca tuvieras que estar lejos de Dios, eso tiene que hacer algo en tu corazón. Cuando tú comienzas a comprender que Él se volvió eso para que la distancia que Dios tomara de Él nunca la tomara de ti. Eso tiene que cambiarnos obligado. Que cuando Dios nos mira a nosotros, no hay esa distancia, no hay esa sensación de estar lejos. Si tú te sientes lejos, por favor escúchame con cuidado. Si tú te sientes lejos de Dios, tú has validado una mentira demoníaca. Esa es la realidad. Yo sé que son palabras fuertes, pero es lo cierto. Porque ese momento fue para que tú tuvieras clarito que tú nunca vas a estar solo. Eso debimos ser tú y yo.
Aquellos que gritaran, Dios me ha abandonado por mi pecado. Del que sufrió el abandono fue Él. Para que tú y yo recibiéramos su justicia y su cercanía en nuestras vidas. Yo pienso que una de las estrategias del enemigo tiene que ver con hacernos sentir lejos de Dios, hacernos sentir indignos, hacernos sentir que metimos la pata y como metiste la pata ya tú no eres. Ignoramos la Biblia, la ignoramos, la sabemos y la ignoramos. Sabemos que Hebreos nos llama a venir confiadamente ante el trono de la gracia. Te dicta la actitud que tú debes portar, pero la actitud que portamos mucho es de, bueno, yo no sé cómo yo fallé y yo metí la pata y yo no sé cómo él me va. Y nosotros mismos nos saboteamos y terminamos lejos. No porque Él se aleja de nosotros, sino porque nosotros nos alejamos de Él. Una de las enseñanzas extraordinarias, y mira que viene del Antiguo Testamento, y te aseguro que es un proceso de gracia, es un proceso nuevo testamentario. En Génesis capítulo 13, tú ves a Abraham entrar en la ciudad de Egipto y tiene que entrar bajo la cobertura de una mentira porque tiene temor por su vida. Esa es primera señal problemática. Cuando tú tienes que entrar en un lugar con mentiras, tú estás preparando el escenario para un problema. Para no cansarte el cuento, su temor se valida. El temor de él era que su mujer era muy linda y él decía, si estos tipos piensan que yo soy tu esposo, ellos me van a matar a mí para quedarse contigo. Mejor dile que soy tu hermano, que entonces lo que van a tratar de ganarme a mí para estar contigo. El asunto es que cuando se enteran, terminan botándolo a él de Egipto. Y la Biblia dice que Abraham emprendió camino. Lo extraordinario, si tú examinas el camino, la ruta de Abraham, es que él regresa al lugar que tuvo un encuentro con Dios. Él regresa al lugar llamado Betel. Y de ahí entonces que él arranca en obediencia a Dios. ¿Por qué te lo señalo? Porque Dios nunca se alejó de él, pero Abraham se alejó de Dios. Uno diría, pero es la misma cosa. No lo es. No lo es porque uno te revela el carácter de Dios y otro te revela la terquedad nuestra. Su carácter es fidelidad, es fiel, es estar ahí para nosotros. Tan fiel que aun si fuéramos infieles, Él seguiría siendo fiel. Eso le dice Pablo a Timoteo. Pero tú y yo somos capaces de arrancar por ahí. Entonces solamente déjame decirte esto. Si te sientes lejos, por favor, ten claro que no es Dios el que se ha alejado, somos nosotros. Y que lo que te está esperando en casa es un padre que todos los días sale a la calle a ver si tú vienes de camino. Ese es su trato con nosotros, ese es su trato contigo. Entonces no hay excusa para estar lejos. Si tú supieras lo que yo hice, es que tú no estás entendiendo. Él sabe lo que hiciste. Y lo puso sobre la cruz del Calvario. Y ese grito de Jesús debió haber sido tuyo y mío. Acércate. La quinta palabra que sale de la boca de Jesús no parece ser muy espiritual. Después de vocear que él está abandonado, Jesús proclama, tengo sed. La Biblia narra que buscan mojar una esponja, un paño en una mezcla de vinagre y hiel, que es un tipo de anestésico, ¿verdad? Para de alguna manera calmarlo. Y yo he oído mucho enseñado sobre esto, pero déjame serte muy, muy puntual. Yo soy del entendimiento que esta declaración tiene un peso muy importante para los seguidores de Jesús. Tengo sed es la confirmación clara de la humanidad de Jesús en este momento. ¿Ves? Jesús presenta para muchos de nosotros un problema como modelo, como figura a la cual seguir. Y déjame tratar de explicarte cuál es el problema que él presenta. El problema al cual él presenta es que si Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces,
Lo que pide el apóstol Pablo de nosotros, pasajes como Primera de Corintios 11:1, a donde Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso es un problema, eso es prepararte para fracasar. Porque ¿cómo estoy supuesto yo a seguir, a imitar a Dios? ¿Ves? El problema serio es que Dios es omnipotente, omnisciente, no tiene limitaciones, todo lo puede. Claro que para Jesús hacer lo que él hizo le era fácil, pero ¿y para mí? Y me están diciendo que lo imité, es casi como poner un nivel tan alto que, si te soy franco, es como irreal. Es como pedirme algo que por más que yo quiera, por más que yo me esfuerce, no lo voy a lograr. En ese sentido, algunas cosas que la Biblia nos plantea serían loquera. Esa misma de cómo voy a seguirte a ti como tú a Cristo, cuando yo sé que Cristo era el hombre perfecto y yo sé lo malo que yo soy. Pasajes como este, óyeme bien, Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese verso dice que yo puedo venir a Jesús porque él sabe lo que es ser tentado, pero si no entiendo la humanidad de Jesús, yo digo, ajá, pero qué gracioso. De que tentar a Dios, claro que Dios no iba a caer, el que caigo soy yo. Me siento que no hay como conexión, identificación. Quiero plantearte una idea, que yo sé que son de esas ideas que uno la oye a veces y como que tiene que echar para atrás, ¿cómo va a ser? Yo quiero ayudarte a entender que mientras Jesús estuvo sobre la tierra, mientras Jesús caminó entre nosotros, Jesús caminó entre nosotros fundado en su naturaleza humana. No estoy diciendo que él dejó de ser Dios, pero la Biblia tiene pruebas abundantes de que él dejó la naturaleza de Dios atrás. ¿Cómo así? Óyeme bien. Filipenses 2 dice de manera puntual: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo quiero que tú entiendas que el Jesús que camina sobre la tierra es un modelo para nosotros, porque vive en una comunión perfecta con el Espíritu Santo, viviendo desde su humanidad. Por eso él puede decir, sígame. Por eso él puede decir que ustedes harán cosas mayores a las que yo he hecho. Yo necesito que tú entiendas que Jesús es el modelo perfecto para nosotros, porque es el modelo de un hombre entregado a Dios, viviendo en una intimidad con el Espíritu Santo que le permitió manifestar a Dios de una manera que ninguno lo ha vuelto a repetir hasta este momento, pero que su expectativa es que su iglesia logre hacer. ¿Por qué ninguno lo había hecho hasta ese momento? Porque ninguno había tenido el Espíritu Santo morando en ellos. Tú y yo sí. Tú tienes que entender que tengo sed, es el recordatorio de que Él se hizo como nosotros, con todo lo que eso envuelve. Eso envuelve una serie, digamos, de consuelos a nuestras vidas. El mismo pasaje que te leí de Hebreos 2, cuando dice que Él fue tentado en todo, hermano querido, eso quiere decir que no hay una tentación que tú no has tenido que Él no haya tenido también. Y hay algo que ocurre cuando tú tratas con alguien que ha pasado por lo mismo que tú has pasado. Déjame decirte algo, la Biblia no solamente dice que él pasó por ahí, dice que pasó por ahí sin cometer error, sin caer en pecado, sin ceder a la tentación.
A ti, a mí eso no nos luce humano. Pero escúchame, ese es el estándar que tenemos. Y si Él lo pudo hacer y nos lo pide a nosotros, es porque podemos. Porque hay una expectativa en Dios que vivamos así nosotros. Ese pasaje de Hebreos, esa palabrita cuando dice, por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos. Semejante es la palabra griega homoío. Literalmente quiere decir asimilar las cualidades del otro, ser igual al otro. Él no solo se despojó a sí mismo de ser igual a Dios, se hizo semejante a nosotros. Y por eso es que el ejemplo de Él tiene que estar delante de nuestros ojos. Una dependencia de Dios. La Biblia enseña como de mañana Jesús salía temprano a orar. Antes de bregar con multitudes, Él bregaba con Dios. Es la forma en que Él se manejaba. Es un modelo para nosotros. Lo sexto que sale de su boca, Juan 19:30. Consumado es. Esa declaración tiene un peso muy particular. Tiene un peso particular porque te habla de un entendimiento que existía en Él, de un propósito. La vida no es aleatoria. Las cosas que nos ocurren no simplemente son chepa o oportunidad. Hay propósito. Cuando estamos en Cristo, entendemos que hay propósito. La Biblia narra que cuando el tiempo se aproximó, Él fijó su rostro como que tenía que ir a Jerusalén. Es la razón por la cual un pueblo samaritano no quiso ni recibirlo, porque tenía la mirada como si iba para Jerusalén. Porque Jesús discernía tiempos, Él entendía el corazón del Padre en esto. ¿Sabes tú que en tu vida hay propósito, que hay fin, que tú estás tras algo? Tus acciones están tratando de completar algo que Dios comenzó tiempo atrás. Portamos ese entendimiento. Ciertamente, ya llegando a su muerte, su declaración de consumado es en esencia diciéndole al Padre, mira, todo lo que tú has pedido de mí yo he cumplido. Lo oró en Juan 17, ahora lo declara desde la cruz. Todo lo que tú pediste de mí, hecho. Tú querías mi sacrificio, aquí está. Hecho. Me impresiona grandemente porque también te enseña algo sobre la naturaleza de Dios. Oye este detallito. El detallito es, con ese consumado es, Jesús básicamente está declarando, todo lo que el Padre requería para la redención de este pueblo está hecho. Todo lo que la ley demanda está cumplido. Todo lo que se necesitaba, hecho. Pero fíjate que la historia no termina ahí. Si la historia terminara ahí, nuestra salvación está garantizada. Él se hizo pecado, pero la historia no termina ahí. Y el que no termine ahí es un testamento a la naturaleza del Padre. Es que Él hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es que por naturaleza Él no meramente cumple ya, es que Él cumple y Él sigue entonces, porque así es Él. ¿Cómo así? Franco, piénsalo con toda transparencia. O sea, ¿por qué la resurrección? No se necesitaba. Pero Él quería dejarnos el testimonio de que esta relación era con un Dios que la muerte no podía más que Él. Quería que quedara claro en nuestro pensar quién era Él. Él cumple su propósito y va más allá en lo que tiene que hacer. Es para nosotros entender su naturaleza. Consumado es. Hay propósito. Lo último, y la hora me ha venido arriba, lo último. Lucas 23:46, en tu mano encomiendo
mi espíritu. ¿Verdad? Es la despedida. Yo creo que con esto Jesús nos está enseñando a despedirnos. Y no estoy hablando únicamente de muerte, yo estoy hablando de estar frente a esos momentos que nos sobrevienen, incertidumbre nos coge, es el entendimiento de, mira, Señor, yo sé, lo único que yo tengo claro en medio de toda esta tormenta, que yo estoy en tus manos. En tus manos me encomiendo, a ti estoy, en ti conecto. Y ya entonces que venga lo que venga. Ese momento sobre el Gólgata cambió la historia de la humanidad para siempre. Nos abrió puerta a ti, a mí, definió nuestra eternidad ese instante. Y las lecciones que de ahí salen dan supuesto marcar no nuestra muerte, sino nuestra vida. Cómo vivimos se encuentra en las 7 palabras que Jesús suelta en el Calvario. Las cosas que tienen que primar en nuestra vida, las actitudes que necesitamos, lo diligente que estamos supuestos a ser, el orden que debe existir en nuestras vidas. Dios tiene propósito extraordinario con tu vida. Y tú sabes, yo temo que a veces en iglesia uno dice eso tanto que se vuelve como cliché, que es lo que el pastor está supuesto a decir y estamos supuestos a pensar por un segundito, oye, ¿qué querrá Dios conmigo? ¿Verdad? O sea, pero déjame decírtelo con todo peso, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un fin. Dios no se reveló a tu vida para que tú vinieras a la iglesia los domingos y ya. Dios ni siquiera se reveló a tu vida para que tú dé el 10% de tus ingresos a la iglesia. No fue por eso. Él tiene propósito contigo. Desde cuando tú no lo pensaste, si tú lees el libro de Jeremías, tú lo vas a ver. Cuando en Jeremías 1, él le dice a Jeremías, desde que tuviste en el vientre de tu madre, te vi. Desde que tú eras ahí, tú estabas ahí formándote, te miró, sus ojos te vieron. Y habían pensamientos de ti, había propósito, había finalidad, había razón. Tu diseño no es un error. Necesitamos pasar un tiempo pensando sobre ese propósito de Dios en y con nosotros. Porque a fin de cuentas eso es lo que va a definir nuestras vidas. Todo esto, óyeme, hasta la idea de iglesia. Si tú estudias lo que el libro de Efesios enseña, la idea de iglesia es para equiparte para tú poder alcanzar ese propósito que Dios tiene en tu vida. Hay propósito en tu vida. Algo que va más allá de tu habilidad humana y de tu talento. A veces uno oye gente conformarse hablando de propósito y planes de Dios con cosas como muy simples. Tengo un amigo que dice que si el sueño que tú tienes no te asusta de lo grande que no es de Dios, entonces Dios te va a asustar. Y tú vas a preguntar si es verdad que tú eres capaz de lograr eso. Y te vas a dar cuenta que no, que tú no eres capaz de lograr eso. Y que la única manera de poder lograr eso es conectado profundamente a Él. Y que antes que tú pienses que te va a volver loco y eso va a ser imposible, las palabras de Dios a Moisés. Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y tú descansarás y tú descubrirás la aventura de correr tras un propósito con Dios. La vida es más de lo que vestimos y lo que comemos. Hay un propósito. Óyeme, iglesia, hay un propósito de Dios contigo. Y más vale que nos inquietemos, que vayamos teniendo hambre sobre ese propósito. Porque ahí es que va a estar nuestra verdadera vida escondida. Amén, hermanos.